Antes de que el hombre habitara la tierra, en los cielos hubo una guerra. Los vencedores se declararon dioses, mientras que a los vencidos se les dio el nombre de titanes. Y quedaron presos en las entrañas del monte Tártaro para toda la eternidad. Abejos del sol, yo os saludo, ¿qué tal estáis? La guardia alta y los codos hacia adentro. Espero que estéis bien en el fin del mundo, chicos, porque esto cada día se pone mejor. Bueno, lo que tengo aquí delante es una joya. Es la traducción búlgata de la Biblia, la también llamada Septuaginta, porque se requirieron 70 sabios para traducir las palabras de Dios. Más vale que os sentéis. Espero que disfrutéis este vídeo porque llevo toda la noche recopilando información para estos 16 minutos alucinantes. ¿Vale, amigos? Espero que os guste el vídeo y empezamos. A ver, hijos del sol, aquí estoy, directo como una flecha. ¿Sabéis qué es lo mejor de ser los alumnos de la doctora? Que nos volvemos buenos en esto. Ahora os quería mencionar unos capítulos sobre el diluvio. En concreto, el cuarto verso del sexto capítulo del Génesis, que a su vez es el primero de los libros de la Torá, donde se relata lo acontecido en el diluvio. En el tercer verso, el Ser Supremo anuncia a Noé que castigará a los humanos con un diluvio. En el quinto verso, el Ser Supremo calma la comprensible inquietud de Noé, asegurándole que él, su familia y los animales sobrevivirán. Para comentar estos textos he usado la versión de la Biblia conocida como Búlgata. ¿Os suena? Que corresponde a la traducción del latín de la Septuaginta, que es la versión oficial en griego. Es llamada así porque fueron 70 los sabios que se reunieron para traducir los textos en hebreo, arameo y al final en griego. Reunieron 70 sabios porque era un tema muy importante, traducir la palabra de Dios. En el antes mencionado cuarto verso se lee esto: gigantes auten erran superterra in diebus illis. Y en aquellos días había gigantes sobre la tierra. La palabra latina gigantes corresponde a la palabra hebrea original nefilim, que significa gigantes. A estas alturas ya hemos visto y probado que hubo un cataclismo celeste, 2 lunas y un nuevo mundo con unos seres sobrenaturales que achacaban esto a una guerra divina. Estos seres sobrenaturales son habitualmente los dioses, pero también gigantes. En este cuarto verso se cita que unos gigantes ajenos al relato anterior, haciendo clara referencia al cataclismo celestial, intervinieron en esto. Hesíodo, hacia el año 700 antes de nuestra era, escribió en su libro Teogonía los relatos griegos sobre la creación. Y en estos relatos encontramos la repetitiva historia básica aria, la de la lucha entre unos primeros seres poderosos que acababan teniendo esencia maligna porque fueron derrotados, y otros seres que al principio no son tan poderosos, pero que acababan venciendo y adquieren esencia divina. Al principio había un gran desorden, en cuyo seno habitaba el caos. El Ser Supremo creó a unos seres que a su vez originaron a los titanes, quienes dominaron la creación. Cuando llegaron los dioses, Zeus, su jefe, quiso poseer los privilegios de Urano, que a la sazón era el jefe de los titanes, y yendo al frente
de su cohorte de dioses entró en batalla contra dichos titanes. La lucha fue terrible y durante 10 años los dioses fueron perdiendo batallas. Zeus en persona tuvo que entrar en la pelea. Hesíodo escribió: Zeus, el sol de los arios, desató el trueno del Olimpo y el cielo mismo cayó. De su mano incansable se lanzaron incesantemente piedras llameantes, acompañadas de truenos y relámpagos. El fértil mundo se incendió. Los vastos bosques no eran más que una inmensa llama. Todo hervía y temblaba en la tierra, en los ríos y en el mar inmenso. Alrededor de los titanes creció un vapor sofocante, una atmósfera abrasadora. Su aspecto brocineo quedó oculto por el brillo de la luz. El fuego alcanzó a Caos. Todo lo que la vista podía abarcar, que el oído pudiera escuchar, se fundió. El mundo vacilaba sobre su propia base. El cielo cayó desde las alturas. Esto es una descripción escalofriante si tenemos en cuenta que tiene una base histórica, hijos del sol. Una vez derrotados, los titanes fueron lanzados al abismo profundo. Sin embargo, los dioses no alcanzaron la paz, pues los gigantes que nacieron de la sangre derramada cuando Zeus castró al titán Cronos se alzaron contra ellos. Muchos combatientes murieron. Los dioses estuvieron una vez más cerca de la derrota y de la destrucción. Pero el humano Hércules logró matar a Alción y Porfirio, los jefes de los sublevados gigantes, tras lo que los dioses pudieron finalmente alcanzar la victoria y la paz. Deucalión, rey de Fetia, en la Telasia, recibió un consejo paterno de construir un barco en el que se salvase de un diluvio. Una vez en el barco con su esposa Pirria, vio como Zeus, el sol, desataba un diluvio que destruyó a los humanos. La pareja permaneció 9 días a bordo hasta que el barco encañó en el monte Parnaso. ¿Os suena esta historia, hijos del sol? Pues aún podemos profundizar más con nuestro trabajo minucioso. Con esta Biblia, con la traducción búlgata. Muy bien, muy atentos, ¿eh? En la leyenda hebrea del diluvio se cuenta que el Ser Supremo se enojó con los humanos porque estos procreaban mucho, así que decidió destruirlos a todos. No obstante, Noé, que pertenecía a la 10ª generación tras Adán, que luego hablaremos de él, este era un hombre casto y su familia noble. Dios ordenó a Noé construir un barco según unas instrucciones que él mismo le dio. También le dio instrucciones para la supervivencia de cada especie animal. Así pues, le ordenó que tenía que embarcar a 7 ejemplares, machos y hembras de cada especie, de los animales limpios. El Ser Supremo se refería con el adjetivo limpios a los animales domésticos, que el 7º ejemplar estaba destinado a ser ofrecido en el holocausto. Pues muy bien, cuando finalmente llegó el diluvio, en el año 2348 antes de nuestra era más o menos, Noé tenía 600 años. Ya hemos hablado de la longevidad de las civilizaciones preadámicas. Llovió durante 40 días y 40 noches, y las aguas cubrieron las montañas más altas. Es la palabra de Dios que todo ser viviente que no estuviera en el barco pereció. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de que el Ser Supremo también fallaba, porque no perecieron todos los Nefilim en el diluvio.
ni perecieron muchos pueblos que se ocultaron en las catacumbas de la tierra o en los picos más altos de las montañas. Y también hay otro apunte que nos muestra cómo el Ser Supremo falló. Cuando creó a Adán, Adán estaba solo y Dios le enseñó a cada animal, a cada reptil y a cada ser que había para que fuera su compañero. Y a Adán no le gustó ninguno. Y fue ahí cuando decidió crear a Eva. Por lo tanto, tenemos un ser que desconocía completamente nuestros hábitos o gustos, porque presentó a Adán a todos los seres del jardín del Edén para ver cuál le gustaba para ser su pareja o su compañera. Ya tenemos dos fallos evidentes del supuesto ser divino. ¿Qué os parece, chicos y chicas? Esto significa, y sin ánimo de ofender y que me perdone el Señor, aunque sea un alien, esto significa que Dios también puede fallar. Examinando la crónica dejada por él mismo, por las traducciones de la palabra de Dios, se desvela que la situación le era inesperada. Por otro lado, esto no puede ser, ya que Dios conoce el futuro y Él nunca falla. En fin, que Dios decidió cambiar el enfoque de la solución al problema de Adán y creó a Eva. Bueno, en esta versión, en la Septuaginta, en la oficial griega, escrita por 70 sabios, podemos encontrar cosas tan curiosas como esta. Las aguas no llegaron a cubrir completamente el mundo. Noé ya no pudo aguantar más su curiosidad y decidió ser él mismo quien abriera el pórtico y así poder ver con sus ojos cómo estaba el mundo. Noé subió a cubierta, lo que no había hecho antes, y comprobó que las aguas se habían retirado. Aún así, Noé y sus animales se mantuvieron dentro del barco durante 1 mes y 20 días más, hasta que recibieron la orden del Ser Supremo de bajar a tierra. Una vez en tierra, la primera instrucción que recibió Noé fue crear un altar y sacrificó en él a todos los animales y aves limpios que había llevado en el barco. El Ser Supremo ordenó que se escribiera así. Fue el 7º ejemplar de cada especie, al que Noé sacrificó. Porque el Ser Supremo tenía hambre. Es muy curioso porque todos conocemos el simbolismo de la sangre, el poder y el mero hecho de un sacrificio. No es que literalmente se fueran a comer a los animales, simplemente que necesitaban esa energía que se desprendía cuando se realizaba el sacrificio al 7º de cada especie. En tal caso, el Ser Supremo quedó tan complacido por esa fragancia de suavidad que prometió a Noé no enviarnos más diluvios. Y aquí la conclusión. Dios es una creación humana. Difícilmente puede, por lo tanto, Dios crear a quienes lo crearon. Dios es la expresión con la que preferimos una respuesta errónea de algo que no sabemos, algo que no sabemos responder. Las probabilidades en contra de que el ADN se haya formado en un proceso al azar en un charco en el suelo son tan inconmensurablemente grandes como encontrar un mono tocando el piano.
Ni siquiera con la hipótesis del tiempo infinito tendríamos una oportunidad de ver aparecer este ADN en concentración apreciable. O sea, la idea del azar químico para explicar la evolución es obsoleta a estas alturas. Tenemos dioses creadores, dioses que manipularon una raza, pero también nos necesitaban para ser alimentados. Y en medio de toda esta amalgama tenemos las religiones, tenemos las creencias de las personas y tenemos un mundo entero que gira alrededor de este gran problema: yugo o religión, libre albedrío o una raza inducida. Hijos del Sol, esto mejora por momentos.